Hola, ¿qué tal amigos? En este video veremos cómo utilizar los query string y también cómo extender nuestras URI para crear métodos más orientados a nuestros controles. Entonces empecemos. Ahora vamos a hablar un poco de cómo usar los query string. En el Visual Studio vamos a regresar al controlador de clientes, estaba acá, y vamos a mirar el método que obtenemos un solo cliente, o sea este. Tengo esto y este. Vamos a usar este. La idea es que le pasemos un parámetro y nuestra API recupere los datos del cliente más los datos de los vendedores. Y si le pasamos otro valor al parámetro, entonces que recupere solo los datos del cliente sin los datos del vendedor. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar otro parámetro a nuestra función, que de esta forma no necesitamos cambiar la URI. Y para esto le agregamos un parámetro más del tipo booleano, acá, bool, llamado incluir datos vendedor. Y le damos un valor por defecto de true o verdadero. El colocar un valor por defecto al parámetro es importante, ya que nos permite pasar o no pasar el parámetro desde nuestra URI. En el caso de que el parámetro incluir datos vendedor sea true, puede significar que no se haya colocado de repente un valor para nuestro parámetro en la URI o dirección. En ese caso recuperaríamos todos los datos de los clientes con los vendedores. La ventaja de tener query string es que no es obligatorio pasar el parámetro a través de la URI, solamente en el caso de que necesitemos. Entonces ahora tenemos que modificar con un if si el incluir datos vendedor es igual a true. Y si es igual a true, tenemos que pasar todos los datos del cliente con su vendedor. Y si es falso, tendría que recuperar solo los datos del cliente sin el vendedor. Entonces acá le colocaría if incluir datos del vendedor, va a retornar esto. Ok. En este caso, por ejemplo, me dice este retorno es un tipo cliente, y como yo metí dentro de un if y declaré dentro del if, acá me va a dar un error. Entonces tengo que subir un poquitito de nivel el retorno. Va al retorno y le voy a declarar como un cliente DTO. Y acá ya directamente le hacemos esto. Acá por ejemplo me está diciendo que es nulo, ¿verdad? Y todavía no asigné esta variable. Entonces vamos a poner acá igual nulo. De esta forma, si ejecutamos y nos vamos al Postman, tenemos la consulta que lleva a nuestro servidor cliente /2. Se ejecuta este método de obtener con cliente y incluir datos del vendedor. Voy a ejecutar este directamente y sigue funcionando perfectamente. Trae los datos del vendedor y los datos del cliente. En este caso yo no le pasé el parámetro de incluir datos vendedor, entonces queda el incluir datos vendedor como verdadero. ¿Por qué? Porque tiene ese valor por default. Bien, pero ¿qué va a pasar en el caso de que sea falso? Voy a tener que cambiar mi repository, porque en el repository yo voy a dar una función nueva de obtener sin vendedor, pero esta función no existe en mi repository. Entonces tengo que irme al repository que está en la capa de data, cliente repository, y veo mi código, y esto de acá voy a eliminar, que ya no estoy más usando. Voy a minimizar todo y tengo grabar, obtener y obtener. En este caso este obtiene el listado de cliente y este obtiene un solo cliente. Entonces este que obtiene un solo cliente vamos a reutilizar acá. Vamos a comentar todo esto, quitarle el comentario y poner obtener sin vendedor. Obtener sin vendedor, recuperar el vendedor. Pero en este caso me recupera el cliente con todos los datos del vendedor. Entonces en este caso lo que puedo hacer es var
o de repente cliente, retorno, igual, new cliente. Abrir cierro paréntesis, y acá le voy a decir cliente con todos los datos, que va a ser igual a esto. Y acá yo puedo usar varias formas, puedo usar el automapper o puedo usar la forma más fácil que hacer de repente retorno punto id cliente es igual a cliente con todos los datos punto id cliente, copio y pego, voy a llamar nombre, primer nombre, y acá primer nombre. Y acá me ha dado un error porque se acuerdan que el ID cliente yo no puedo manipular directamente. Entonces ahí tendremos que hacer un cambio. Vamos a poner este acá y este de acá le vamos a pasar como parámetro del constructor, porque a través del constructor yo puedo crear el ID. Entonces quedaría de esta forma. Y en el return voy a poner el retorno, que es la variable que tiene solo los datos del código y del nombre. En este caso no puedo usar automapper porque automapper me mapearía todos los datos del vendedor también. O sea, haría de esta forma manual. Lógicamente hay una forma que automapper solo manipule los datos, o inclusive yo puedo crear otro DTO que solo tenga el ID y el primer nombre y no los datos del vendedor. Entonces ahí con automapper ya podría mapear. Pero como de ejemplo vamos a usar de esta forma, porque si no tendríamos que cambiar acá también, así que creo otro DTO. Y de esta forma ya creo que si ejecutamos, probamos de nuevo, tiene que salir el mismo resultado. Perfecto. Y si le pongo un signo de pregunta continuado con el nombre de nuestra variable o nuestro parámetro, le coloqué base igual a false, enviamos y como vemos recupera los datos sin los datos del vendedor. Como le comenté, para que no aparezca esto yo tendría que crear otro DTO con solo estos dos datos sin esto y recuperar eso de esta forma en el API. Pero ahí mi API no va a saber si es que obtiene un cliente DTO o un cliente del otro tipo. A modo de ejemplo dejaremos de esta forma. Más adelante veremos cómo solucionar esto. Ahora vamos a hablar un poco de cómo sería de repente si queremos hacer una búsqueda. Primero lógicamente vamos a crear otro método, como siempre, y vamos a decir que sea del tipo ActionResult, del tipo listado de clientes. Public ActionResult listado de cliente DTO. Ya que de alguna forma o con algún mecanismo vamos a recuperar un listado de los clientes DTO que cumplan la condición de filtro. Vamos a llamar al método buscar por nombre o obtener por nombre. Vamos a agregarle el atributo http-get. Bien, pero le agregamos un parámetro que se va a llamar buscar por nombre como parámetro, que es lo que va a agregar al final de nuestra URI. O sea, sería una extensión. Entonces vamos a poder buscar por nombre y vamos a colocar un parámetro a nuestro método del tipo string que lo vamos a llamar filtro. Ponerle que hacer de este valor por defecto, el cual va a ser un query string, el cual tiene que ser igual al tipo de datos que le vamos a pasar después de nuestro buscar nombre, que está acá. Vamos a dar entonces un barra, vamos a escribir filtro, pero entre llaves, y alfa para que sea un alfanumérico, como el tipo de valor que queremos que pase y junte con este de acá. Esto acá tiene el mismo nombre que este. Este sería más o menos el tipo de dato, un alfanumérico, sería un string. Pero en vez de hacer eso, vamos a cambiar y vamos a dejar que se quede como un query string directamente. O sea que yo puedo borrar esto acá. Él va a saber que va a necesitar este si es que yo le paso o no. Y ahora escribimos el código necesario para poder hacer funcionar esto. Vamos a ver, siempre
orientándonos como hicimos el anterior. Pero en este caso me pasa un cliente, yo quiero un listado de cliente, entonces creo que sería mejor copiar de este. Y borro los comentarios. Y en este caso yo recupero todos los datos, o sea, todos los clientes, sin el filtro. Pero ahora vamos a tener que empezar a cambiar las cositas. Vamos a ir al cliente repository. Este método obtener es este. Entonces yo voy a copiar, voy a pegar acá. Y vamos a cambiar el nombre, obtener por nombre. Obtener por nombre, o en inglés sería by name o by nombre, pero vamos a colocar en español por nombre. Y acá también le voy a colocar un filtro, que va a ser el tipo string, filtro, que va a ser igual a esto, va a tener un valor por default. Entonces acá obtener por nombre, puedo ver que tiene un parámetro opcional que es el filtro, que le voy a pasar también acá, y me va a recuperar los datos que filtre de esta forma. Pero ¿cómo yo hago para que filtre esto? Vamos a poner listado.where expresión lambda, operador lambda, c.primer nombre punto contiene el filtro punto list, o sea que me convierta en un listado. Entonces el listado que tenemos, where sería un filtro donde cada uno de mis clientes que tengan el primer nombre y que su primer nombre contenga el filtro que viene de acá, eso me va a dar un resultado del tipo i enumerable. Pero yo no quiero un i enumerable porque mi función necesita un listado. Entonces al final de todo le pongo punto .toList. Atender que acá hay dos paréntesis, un paréntesis que es para este método y el segundo que es para todo esto. Entonces este va a tener un resultado, convierte a un listado, eso devuelve. Entonces en teoría ya tiene que quedar bien. Puedo ejecutar, vamos al Postman, voy a duplicar este acá. Entonces acá le vamos a decir buscar nombre, es mi extensión barra, o sea, sin una interrogación porque va a ser query string, filtro es igual a Leo. Vamos a ver qué sale. Me devuelve un listado vacío. Vamos a hacer un debug, qué está pasando acá. A ver si por lo menos llega a este método. Creo que sí, porque me devolvió un listado. Sí, perfecto. El filtro me dice que está nulo. ¿Por qué? Si yo le pasé acá. Filtro Leo. Vamos a ejecutar. Y vamos a cambiar el nombre. La F en minúscula. Ejecutamos. Filtro. Ahora sí ya obtiene el valor. Vamos a ver si recupera los datos. Y me sigue recuperando vacío. Entonces vemos que ya está bien hasta acá. Vamos a ver qué pasa en esta parte del repository. Ejecutamos de nuevo. Vemos que acá tiene el valor Leo, el filtro Leo, todo bien. Vamos a ver el listado que tenemos acá. Primer nombre Leonardo, filtro Leo. Vamos a ejecutar esto y vamos a decirle si le gusta con la L mayúscula. Ejecuto y ahora sí ya me recupera. Esta parte de acá de filtrar por nombre, tema que él mantiene el tema de las mayúsculas y minúsculas, tendríamos que investigar un poquitito con el equality compare, que es el comparador de igualdad, donde podemos colocar de repente
si es que queremos que verifique las mayúsculas o no. Pero por ahora vamos a dejar de esta forma. Normalmente esto traería de una base de datos y en la base de datos le colocaríamos un like con esto. Acá quedaría Leo o Leo y ya recuperaría el dato. Pero en este caso sí o sí tiene que ser con la misma mayúscula y minúscula que tengamos acá en el registro este. Pero si ejecuto y le pongo filtro es igual a ardo zen, perfecto, acá está la palabra ardo y me recupera bien. Pero si le pongo ardos me vuelve un listado vacío, pero yo no quiero que haga eso. Yo quiero que el sistema, en el caso de que el listado, voy a poner if no listado.any o any, voy a poner return not found, punto y coma, borramos esto y listo. ¿Qué hacemos acá? Esto va a tener el listado filtrado. Si el listado tiene alguno, o si le coloco esto que es la negación, si el listado no tiene alguno, o sea, si está vacío, entonces recuperarme not found. Ejecuto de nuevo, acá, zen, y ahora ya me recupera not found, no me recupera un vector vacío. Como podemos ver, en este caso estamos haciendo más una llamada utilizando el verbo get, otro get, y podemos crear varias más dependiendo de cómo queremos hacer de repente las búsquedas y aplicar más filtro. De repente podemos querer filtrar por primer nombre o primer apellido o por los dos, entonces yo me voy armando de esa forma las búsquedas. Tenemos esto acá. También puedo agregar de repente incluir datos al query string. Entonces si recupera, me va a recuperar con los vendedores, si no, no. Eso tendría que cambiar después en el repository. Para que acá me mapee también, tendría que hacer algo similar a esto, pero dentro de un mientras. Y en el caso que yo le envíe ese parámetro verdadero, me recupera con los valores del vendedor, o si no, no. Bien, este es el video que vimos hoy. Vimos cómo utilizar los query string y también cómo extender nuestras URI para crear más métodos orientados a nuestros controles, como de repente la búsqueda. En el próximo video ya aprenderemos cómo poder modificar datos utilizando nuestra API. Desde ya muchas gracias por el video, no se olviden de dar me gusta a este video, también a la fanpage del Facebook. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras dos redes sociales nuevas de Instagram y TikTok. Cualquier duda o consulta pueden escribirnos en los comentarios, ya que esto da también una fuerza para seguir con el proyecto y para tener mucho más contacto con los suscriptos. Desde ya muchas gracias por el video y espero que tengan un excelente fin de semana.